Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar el tema métodos anticonceptivos. Es un poco larga la clase de hoy, les aviso, eh, pero la idea es que ustedes tengan un conocimiento de todos los métodos anticonceptivos, sea cual sea el que ustedes elijan o sea cual sea el que ustedes por ahí tengan más confianza o recomienden, porque en realidad las consultas que puedan llegar a recibir pueden ser de cualquiera. Incluso hay personas que por cuestiones religiosas solamente van a poder, digamos, aceptar los métodos naturales. Así que eso también, la idea es que ustedes conozcan. No es una metodología vieja, se usaba más antes, pero es una metodología que hoy aún se usa, especialmente los grupos religiosos que no quieren nada, digamos, químico ni nada que tenga que ver con hormonas ni nada, así que sigue siendo un método de elección para ellos. Pero digamos que como se fue dejando de lado y entonces por ahí muchas de las personas no saben qué es lo que tienen que tener en cuenta con esos métodos. Bueno, así que vamos a arrancar. Cualquier cosa me paran, no hay problema. Bueno, el tema de lo que es el marco legal que tiene la reproducción o la salud sexual y reproductiva, en realidad se llama así, la salud sexual y reproductiva, es dentro de lo que se considera la salud integral de la persona, tanto hombres como mujeres. Por ahí se apunta más hacia la mujer por una cuestión de que la mujer es la que engendra, ¿sí? Pero obviamente tiene que haber alguien que ayude, ¿sí? Y esa otra persona va a ser el hombre también. Ahora también vamos a hablar de algunos métodos que son para el hombre. Incluso se está trabajando en la investigación para anticonceptivos de hombre, digamos, pero digamos que tienen mucho más efectos adversos también. Así que por ahora quedó siempre en investigación nada más. Solamente tenemos el tema de la vasectomía como algo que se hace, se practica en la actualidad, incluso ahora es gratuita en los hospitales. Así que la idea es que aquel que no quiera ser padre o madre tiene a su alcance distintos tipos de alternativas como para que pueda prevenir, digamos, un embarazo no deseable. Bueno, entonces dentro de lo que es ese concepto de salud integral, ¿sí? Salud integral es salud física, salud psíquica, salud social con el resto de las personas que nos rodean y salud sexual, ¿sí? O sea, tener una vida placentera, que no sea, digamos, la parte sexual como algo que lastima o algo que genera algún tipo de aprehensión así como angustia. Bueno, entonces, tener relaciones sexuales gratificantes y enriquecedoras sin coerción, o sea que nadie me obligue, y sin temor de infección ni de un embarazo no deseable, o sea, poder disfrutar el momento. Poder regular la fertilidad sin riesgo de efectos secundarios desagradables o peligrosos, o sea, yo elegir cuándo quiero quedarme embarazada, tener un embarazo y parto seguros y además criar hijos que sean saludables. O sea, todo ese combo completo desde que arranca desde el momento en que pienso en tener relaciones sexuales hasta que mis hijos tienen determinada edad, ¿sí? Que va a ser pasado todo lo que sea la parte de bebé. Todo eso se llama reproducción sexual y salud sexual y reproductiva. ¿Sí? O sea que lo que es el acto de reproducción va más allá del parto, ¿sí? Más allá de lo que es engendrar, sino que va a ir hasta que el bebé sale adelante. Se llama siempre perinatal a todo lo que rodea al nacimiento, o sea, antes y después, sobre todo el tema del momento de que el bebé mame, ¿sí? Que tome la teta materna. Bueno, fíjense, la pastilla anticonceptiva salió en el mercado, digamos, alrededor de la década del 50. Obviamente eran mucho más fuertes que lo que son las pastillas hoy, ¿sí? Así que también han tenido más efectos adversos y han causado, digamos, más rechazo por ahí en algunos grupos de la sociedad. Otros grupos, sin embargo, la aceptaron, la utilizaron, la aprovecharon. Fíjense que estamos hablando de 1968, plena revolución sexual femenina, liberación femenina. Mucho tuvo que ver el anticonceptivo y también una época donde había protestantes, activistas que
planteaban de hagamos el amor y no la guerra, ¿sí? O sea que con un faso de marihuana y cantando Kumbaya por las plazas, digamos, que se oponían a lo que era la guerra en aquel entonces. Así que todo ese tipo de movimientos fue llegando a nivel global y todo eso de la liberación femenina planteó, digamos, como que la mujer pudiera tener la posibilidad de elegir cuándo quería tener sexo, con quién quería tener sexo y sobre todo con quién formar una familia. Para que ustedes vean por qué esto era importante, si vamos un poco más atrás en la historia, la mujer no podía elegir, ¿sí? La mujer normalmente era intercambiada entre las familias adineradas, por ejemplo, los que tenían dinero, era acomodar a la mujer en alguna familia adinerada como para que pudiera mantener los estatus. Se casaban las familias de bien, como llamaban en esa época. ¿Qué pasaba con eso? No era suficiente la mujer, sino que era necesario también que el padre de la novia ceda derechos, ceda una dote, y de ahí viene el tema de la dote de la mujer, como para que ese hombre aceptase casarse con esa mujer, como que la mujer no fuera suficiente, digamos, de por sí. Si alguna vez leyeron la historia de Santa Claus era un obispo que justamente aquellas que eran pobres, las chicas que se querían casar y formar una familia, pero eran pobres, los padres no tenían una dote, no se podían casar. Así que surge el regalo, justamente, el regalo de Navidad era porque él ponía la dote para que esas chicas se pudieran casar. Así que viene socialmente instalado todo este concepto, como que la mujer tiene como un valor menor, ¿sí? Por eso justamente ayer fue el día de la violencia, de la lucha contra la violencia, la lucha contra la violencia contra la mujer. Así que justamente lo que se recuerda es esto, digamos, como siempre la mujer fue como más sometida y considerada más que nada como un accesorio en la casa o bien para fines reproductivos, ¿sí? No importaba si tenía una sexualidad gratificante o no, o sea, si tenía un orgasmo o no. Incluso muchas mujeres que hoy son abuelas, ¿sí? Y cuando se sinceran, directamente no saben si alguna vez tuvieron un orgasmo. O sea, como para que ustedes vean, digamos, la vida sexual totalmente negativa que han tenido. Así que todo esto de la conferencia que se da en este año, en 1968, justamente era como para crear conciencia sobre eso, que la mujer tenía derecho a sentir gratificación sexual. Bueno, ¿qué más dijeron ahí? Que los padres tienen el derecho fundamental de determinar libremente el número de hijos que quieren y los intervalos entre los nacimientos. ¿Por qué? Porque sobre todo la iglesia planteaba de que se tenía que recibir todos los hijos que Dios le mandase, ¿sí? Y que obviamente, como no le permitían utilizar ningún tipo de método anticonceptivo, también digamos que dificultaba y aparecían las familias con numerosa cantidad de hijos. Ustedes verán fotos antiguas donde están los hijos todos en escaleritas, sí, porque cada 2 años aproximadamente siempre aparecía un nuevo bebé. Ahora se escandalizan, me da gracia porque ahora se escandalizan mucho que las chicas tienen mucho sexo, pero si uno mira la cantidad de hijos que tenían antes, tampoco miraban tele. No había tele, pero tampoco escuchaban radio. Así que bueno, forma parte de todo lo que es la cultura y lo que es nuestra idiosincrasia también como pueblos. En el año 94, 1994, esto ya algunos de ustedes ya a lo mejor no, ustedes son más jovencitos que esto. Los derechos reproductivos son los derechos de hombres y mujeres a ser informados y a tener acceso a métodos de planificación familiar de su elección que sean seguros, efectivos, disponibles y accesibles. O sea, fíjense que a este momento lo que planteaban era que hombres y mujeres tenían el derecho de elegir cómo querían formar su familia. Un hijo, 2 hijos, 3 hijos, cuáles. Pero que esos métodos que utilizaran sean primero elegidos por ellos, no impuestos por nadie. Segundo, que sean seguros, que sean efectivos, o sea, que no se embaracen.
y sobre todo que estén accesibles y disponibles. Lo que hoy ustedes tienen naturalmente en los hospitales, ¿sí? No fue tan fácil conseguirlo, a eso es lo que voy, por eso está toda esta introducción. No leo arriba, esperen un momentito. Bueno, en la Constitución Nacional en 1994 se hizo la última reforma de la Constitución Nacional. Y dentro de lo que son las reformas se incorporaron en este artículo 75, hay varios incisos en ese artículo 75, se incorporaron todos los convenios internacionales en los cuales Argentina había participado con anterioridad y se incluyó de ahí la incorporación en ese artículo todos los futuros convenios internacionales a los que Argentina suscribiese, o sea, se incorporara. Fue así que se incorpora entonces en este artículo 75 los derechos de la mujer, los derechos, la Convención Internacional de los Derechos de la Mujer, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional de los Derechos Políticos. En esa Convención Internacional de los Derechos Políticos se aprobó algo, por ejemplo, que yo escucho mucho, ¿sí?, en las redes sociales, que es el tema de la abolición de la pena de muerte. Cuando pasa algún asesinato, alguna situación muy traumática, siempre en las redes surge alguien que pide, digamos, que exista la pena de muerte. Argentina no va a poder tener nunca la pena de muerte, ¿sí? Nunca. ¿Por qué? Porque Argentina se suscribió a la Convención Internacional de los Derechos Políticos y esa habla sobre la erradicación de la pena de muerte, ¿sí? Así que nunca, porque aparte no puedo echar marcha atrás en esa convención. Una vez que se firmó la convención y después al tiempo se ratificó, después de la ratificación no hay marcha atrás. O sea, nunca en la Argentina va a haber pena de muerte. Vamos a poder ajustar, digamos, los años de cárcel, ¿sí? Pero nunca va a haber pena de muerte. Bueno, con respecto a esto, a la salud reproductiva, ¿qué decía en este artículo 75, el inciso 22? Dice la salud reproductiva como parte de los derechos humanos y se especifican las razones para pensar que la mejor planificación del número de nacimientos y el recurso a la utilización de métodos eficientes y seguros tiene consecuencias positivas para la salud de las mujeres. O sea, a partir, digamos, de todo lo que fue la liberación femenina, empezaron a reconocerse a nivel internacional, en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud, en la UNICEF, ¿sí? Todos los organismos donde participan muchos países, se empezaron a ir reconociendo derechos. El derecho a estudiar de la mujer, porque no todas las mujeres podían estudiar, el derecho a su vida sexual acorde, digamos, el derecho a trabajar, el derecho a votar. Son todas cuestiones que hoy ustedes las tienen instaladas, pero que antes no había. No me tengo que ir muy atrás, ¿sí? A mitad del siglo XX la mujer no votaba, ¿sí? Votaban exclusivamente los hombres. Y si vamos un poco más atrás, no votaban ni siquiera todos los hombres, votaban únicamente los hombres que tuvieran propiedades, o sea, los que tenían dinero. O sea que de a poco se van incorporando derechos que amplían, digamos, la cantidad de personas a las cuales pueden acceder a esos derechos básicos. La ley 25.673 es la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Dice la ley argentina sobre el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, promulgada en noviembre del 2002, promueve la creación de un programa de salud pública en el ámbito del Ministerio de Salud. Este programa fue el primer paso de un nuevo paradigma de derechos que consistió en la sanción de distintas normas destinadas a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, dice más abajo, si ustedes no llegan a poder leer. ¿Por qué saco a colación esto? Primero, fue muy importante porque se crea en cada uno de los ministerios del país un sector específico en donde se podían tratar estos temas, porque antes era como tabú hablar algo sobre sexualidad. Solamente estaba el tema de los partos, nada más.
Obviamente también estaba el tema de las enfermedades de transmisión sexual, que antes se llamaban enfermedades de transmisión sexual, hoy se llaman infecciones de transmisión sexual, porque como ya vimos, ¿sí? No es lo mismo estar infectado que estar enfermo, ¿sí? Estar infectado es tener el microorganismo y estar enfermo es manifestar síntomas, ¿sí? Muchas veces la gente está infectada pero no tiene síntomas, es asintomática. Bueno, esta ley es una ley de una creación de una senadora misionera, ¿sí? Así que por eso saco a colación también Mercedes Oviedo, era la senadora que creó esto, y ella siempre eh, tuvo, digamos, la buena predisposición a ir a cuantos lugares la invitaban a ir precisamente para defender los derechos de las mujeres a acceder a los métodos anticonceptivos. O sea que si hoy ustedes pueden ir al hospital, colocarse un DIU, hacerse ligadura de trompa o vasectomía al hombre, bueno, es un poquito después, ¿sí? Lo de la vasectomía vino en el 2006, ligadura trompa y vasectomía vino en el 2006. Pero a partir del 2002, retirar métodos anticonceptivos, pastillas, inyectables, profilácticos, colocarse el DIU, eran todos derechos que empezó a tener la mujer a raíz de este Programa Nacional de Salud Sexual. Bueno, dice la Ley Nacional del 2006 de Anticoncepción Quirúrgica, es donde se incorporó la posibilidad de acceder de manera gratuita a la ligadura de trompas o tubaria y a la vasectomía. O sea, un poquito, unos años después, porque hasta ese momento era solamente con autorización del juez para que hagan. Igual se hacía. Pero ¿cuál era la diferencia? Que el paciente tenía que firmar, digamos, documentación en las cuales se hacía cargo que si algo pasaba mal o si después yo me arrepentía y quería tener hijos, no le podía echar la culpa al médico. Yo me hice la vasectomía en el 2004. Fue, digamos, no tuve autorización del juez. ¿Por qué? Porque yo tenía una patología que era la trombosis, en las cuales siempre es un factor de riesgo los embarazos. Entonces, en el parto de mi tercer hijo, ya pedí la ligadura de trompas, digamos, y ya me hicieron todo en el mismo procedimiento quirúrgico. Pero en el año 2006 salió de manera gratuita. Bueno, después la Ley Nacional 25.929 de Derechos de Madres, Padres y de las Personas recién nacidas durante el proceso de nacimiento o de parto respetado, que reconoce los derechos que asistan a las personas en el embarazo, parto y postparto. Esto también marcó, digamos, como una mirada diferente al momento del parto. ¿Sí? El tema de la presencia del papá en el momento del parto, tanto en cesárea como en parto natural. Antes en cesárea no le dejaban. A veces en los partos naturales tampoco le dejaban, quedaba más a criterio del médico. A partir de esta ley no, a partir de esta ley el derecho lo tiene la mujer, lo tiene la familia, ¿sí? Papá, mamá, si deciden que quieren estar presentes o no. Hay algunos hombres que quieren estar presentes y hay otros que no, ¿sí? Entonces tampoco se les puede obligar, pero siempre y cuando quiera puede estar. Y un derecho de la parturienta es que sí puede participar alguien a elección de ella. En mi caso, por ejemplo, en el año 2005, yo participé, estuve en el parto de mi sobrina, ¿sí? Porque ella no quería el marido, no quería la madre porque era muy histérica, entonces me preguntó si yo me animaba a entrar con ella al parto natural. Obviamente fui, así que fue mi única experiencia en la que yo miraba cómo era el parto, porque siempre tuve cesárea y en la cesárea no se ve. Estás despierto, pero te ponen como una cortina delante de la cara, entonces vos no ves, le ves la cabeza a los médicos, pero no ves nada de lo que hacen de la operación. En cambio, digamos, en el parto natural sí está más abierto todo y bueno, pero yo estaba como acompañante. Bueno, eso es lo que tiene que ver con los derechos de la mujer embarazada y los derechos de la mujer parturienta, ¿sí? O sea, que se respeten los derechos que tiene no agresión, sí, acompañamiento y demás. Esto hoy lo conocemos como violencia obstétrica, cuando una enfermera o un médico maltrata a la embarazada en el momento del parto.
Bueno, dice después la Ley Nacional 26.150 que estableció el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la famosa ESI que tantas controversias trae, digamos, en la sociedad. La educación sexual integral abarca todo lo que tenga que ver con la sexualidad, no solamente el coito, la relación sexual, sino que desde jardín la idea de la educación sexual integral es enseñarle a los niños de 4 o 5 años el tema del respeto por el cuerpo. ¿Sí? ¿Para qué? Para prevenir actos de violencia, para prevenir abusos, maltratos y demás. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el 80% de los casos de abuso sean intrafamiliar, padre, abuelos, tíos, ¿sí? O sea que de todas maneras siempre el ESI va a ser importante y sobre todo enseñarle a esa edad de 4 o 5 años a que nadie le puede tocar sus partes íntimas, las que están tapadas por el traje de baño, así se le enseña a los chicos, si no está la mamá presente. ¿Sí? O sea, un médico cuando le tenga que revisar tiene que estar la mamá presente siempre. O sea que estas son cuestiones también como, y eso es lo que un ESI bien incorporado en las escuelas le va dando herramientas a los niños justamente para evitar situaciones traumáticas como un abuso o una violación. Bueno, después apareció la inclusión educativa en las estudiantes madres. Fíjense los años, año 2000, 2002 y 2006, o sea, cuando se hicieron estos programas. ¿Por qué? Porque antes, cuando una jovencita se quedaba embarazada, la expulsaban de la escuela. Y hoy ustedes pueden ver en las redes incluso muchos casos de profesores que tienen a los hijos de sus alumnas para que puedan hacer un examen o que puedan copiar alguna tarea. O sea que se cambió mucho en lo que es la mentalidad también y sobre todo, digamos, lo que ahora se trata de hacer es que esa mujer, esa niña, esa jovencita, entienda que puede tener una sexualidad, pero tiene que ser responsable, ¿sí? Tiene que prepararse para justamente evitar un embarazo que no lo desee en este momento. Se van a encontrar también con chicas de 14 años que quieren quedarse embarazadas, ¿sí? O sea que es muy difícil el manejo también de la situación cuando no se tiene en cuenta toda la situación. Por ahí veía artículos donde hablaban de 200 niñas violadas en Misiones, un artículo que salió en el año 2018. Y cada vez que sacan a flote ese artículo, yo siempre le rebato, digamos, preguntándole lo mismo. ¿Están los 200 violadores presos? Y no. ¿Por qué? Porque no hubo denuncia y no hubo violación. No se necesita denuncia, incluso cuando hablamos de chicas de 14 años. Es violación. El tema es que eran los noviecitos. ¿Sí? Entonces se quedaban embarazadas de relaciones que tenían con otros chicos, incluso menores como ellas, o un poco más grandes, 18, 19 años. O sea que no eran casos de violación en sí, violación para la edad, ¿sí? Violación para la ley por una cuestión de la edad, pero no eran violaciones físicas. Bueno, después dice, apareció el matrimonio igualitario, la ley para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres. Y en el 2012 se sancionó la ley de identidad de género. O sea, todo eso tiene que ver con la sexualidad también. ¿Por qué? Porque en la identidad de género también vamos a tener aquellas personas que son trans, ¿sí? O sea, que cambiaron su sexualidad. Se aplican hormonas de sexo opuesto, justamente la mujer para ser hombre y el hombre para ser mujer, y algunas se van a someter a las cirugías estéticas, ¿sí? En la cual, por ejemplo, un pene se va a convertir en una vagina y un clítoris se va a convertir en la base sensitiva de un pene artificial. O sea que son cuestiones que también hacen a la sexualidad y al disfrute. Recuerden que lo que es salud sexual y reproductiva es disfrutar las relaciones sexuales. Bueno, no sé si les cambió la mirada, ¿sí? Pero para mí creo que con toda esta información cambia la mirada en la cual nosotros miramos los métodos anticonceptivos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en esta charla? Vamos a ver todo lo que tenga que ver con anatomía y fisiología, vamos a repasar, ustedes ya la conocen, ¿sí? Pero la vamos a repasar rápidamente. Vamos a ver los métodos naturales, los métodos de Barrera y Diu,
los químicos, los quirúrgicos y por último los hormonales. Por eso le digo que es una charla larga. Vamos a la anatomía femenina, ¿sí? Porque la mayoría de los métodos anticonceptivos se usa en la mujer, por lo tanto necesitamos refrescar lo que es la anatomía femenina. Vamos a tener la vagina, vamos a tener el útero, vamos a tener las trompas de falopio y los ovarios. Estos son 4 órganos distintos que van a conformar todo lo que es el aparato reproductivo. Bueno, acá mi marido me presta, estos son simuladores de útero, este es en tamaño real, fíjense con el tamaño de la mano, ¿sí? Tamaño real. Este también es otro, tamaño real. Ahí lo llegan a ver, creo que sí, ¿no? Por el reflejo. Bueno, la diferencia que tiene este verde del morado, que si ustedes prestan atención, el canal de parto, que es este, el cuello uterino, en la que tuvo hijos, que es la verde, está más agrandado, ¿sí? En cambio, en la que no tuvo hijos todavía, va a tener un cuello más estrecho. ¿Por qué? Porque obviamente pasó un bebé de 3 kilos y pico por acá y obviamente los tejidos se estiran. Pero este es el tamaño, ¿sí? Tengan en cuenta, una palma a la mano es 5 centímetros por 7 centímetros, aproximadamente un útero. Ese útero se va a estirar hasta poder contener a ese bebé de 3, 4, 5, incluso hay bebés de 6 o 8 kilos. Así que imagínense todo lo que se estira. El tema de las trompas de falopios van a ser importantes. Ya las vimos la clase pasada con las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque muchas generaban esterilidad justamente porque taponaban esas trompas de falopio. Los métodos quirúrgicos actúan ahí sobre las trompas de falopio. Y los ovarios son los órganos principales, los que van a generar la ovulación, los que van a generar las hormonas que nos dan a nosotros las características femeninas, ¿sí? Si yo empiezo a usar hormonas masculinas, voy a cambiar a una fisonomía típica masculina. El pelo queda más duro, me va a aparecer barba, igual los viejos, igual tenemos barba, les cuento que con el tiempo van apareciendo igual. Bigote, ¿sí? Y la distribución de los pelos y la voz puede cambiar a causa de esa hormona masculina. En el caso de los hombres, si empiezan a usar la hormona femenina, justamente cambia la voz, se suaviza todo lo que es la piel y los vellos, y obviamente pueden llegar a tener una distribución de grasa también más característica con las mujeres. Las mujeres siempre ¿dónde van a tener localizadas las grasas? Caderas y bustos. ¿Por qué? Porque está preparado ese cuerpo para ser madre. Los métodos anticonceptivos lo que van a tratar de hacer es engañarle al cuerpo para que no sea madre, ¿sí? Pero naturalmente el cuerpo de la mujer está preparado para la maternidad. Afuera, que es lo que yo veo de afuera, ¿sí? Por ahí veo que muchos le llaman vagina a lo que es la vulva. Recuerden que esto ya lo vimos cuando vimos sistema genitourinario. Lo que yo veo de afuera se llama vulva, ¿sí? Y lo que la vulva está compuesta, el monte de Venus arriba, los labios mayores afuera, los labios menores adentro. Dentro de los labios menores voy a encontrar el clítoris arriba, que es el pene atrofiado de la mujer. Le sigue el orificio de la uretra, por donde sale la orina. Le sigue el introito, que es el orificio de la vagina, ¿sí? Y bueno, después está el periné, que es la distancia entre el introito y el ano propiamente, ¿sí? Esas son las características normales que tiene la vulva de una mujer. En el tema del hombre habíamos visto... Este es el corte sagital, ¿se acuerdan? El corte sagital es como si me partieran a la mitad así en lo largo de mi cuerpo. Entonces adentro puedo ver los testículos, el epidídimo, que es donde se concentran los espermatozoides. Los espermatozoides se van a formar constantemente. En el caso de la mujer, los óvulos tienen la edad de la mujer, ¿sí? Yo tengo 50, mis óvulos tienen 50 años. En cambio, mi marido, el espermatozoide de él tiene ayer, ¿sí? La fecha de ayer. Normalmente se van renovando cada 48 horas. Así que constantemente tienen espermatozoides nuevos. En cambio, la mujer no.
Por eso cuanto más grande es la mujer, mayor edad de la mujer, más riesgo hay de que los chicos, los bebés, tengan algún tipo de discapacidad porque esos óvulos están viejos. Bueno, por eso mucha gente también congela los óvulos cuando son jóvenes y después los utiliza cuando quiere ser madre, si quiere algún día ser madre, ¿sí? Bueno, el conducto deferente, que es el vaso que lleva los espermatozoides a través de lo que es la próstata. La próstata va a ser la que va a segregar el 80% del semen, es el que le da esa característica y el olor a lavandina o a lavandina, es el fosfatasa alcalina, se llama la sustancia, y es lo que le permite al espermatozoide mantenerse vivo. ¿Por qué? Porque tiene que estar en un medio básico. Y la vagina es ácida, entonces esa fosfatasa alcalina lo que le permite, digamos, es poder pasar por esa zona ácida y llegar saludablemente a cruzar el útero y encontrarse con el óvulo en las trompas. El óvulo se encuentra con el espermatozoide en 1/3 de las trompas, ¿sí? Bueno. Vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Fisiología, anatomía es cómo está conformado y fisiología es cómo funciona. Las mujeres tenemos 2 ciclos, ¿sí? Una primer fase sexual o una folicular o estrogénica, con esos nombres lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque la hormona que marca la tendencia en esta época, antes de la ovulación, va a ser el estrógeno, por eso se llama estrogénica. En este caso, ustedes ven el gráfico ahí, le está marcando cómo se va a ir dando la ovulación en el medio, ¿sí? Ubiquen ahí la línea que está en el medio. Cómo se van a ir dando la segregación de las hormonas. En esta primera etapa lo que vamos a tener es un aumento de la fase estrogénica. Es la moradita clarita que ustedes ven ahí. Pero ustedes ven ahí también una rosada que hace un pico grande. Esa rosada que hace un pico justamente antes es la luteinizante, la hormona luteinizante. Cuando aparece la hormona luteinizante, 24 horas después madura el óvulo. O sea que lo que ustedes ven en la gráfica de cómo aumentan las hormonas y abajo el dibujito es cómo se va madurando ese óvulo. Entonces, luego de que la hormona luteinizante aparece en mi sistema, en mi sangre, aparece la ovulación. La ovulación es como explotar un granito, ¿sí? Cuando ustedes aprietan un grano, ¿qué queda? Queda en el lugar donde estaba el grano una herida. Lo mismo pasa en el ovario, ¿sí? Queda una herida que se tiene que cicatrizar. Por eso hay muchas mujeres que tienen ovulaciones que son muy dolorosas y otras que ni siquiera se dan cuenta. Bueno, mientras que esto va ocurriendo, también va sufriendo cambios lo que es el útero, que ahora les muestro. Bueno, entonces en esta primera etapa lo que vamos a tener es un aumento, ¿sí?, de todo lo que es la hormona estrogénica y un pico de la hormona luteinizante, que es lo que me marca la ovulación. Todo esto lo que se hace es para madurar el óvulo. Luego de la ovulación viene la fase lútea o progestacional, eso es porque la hormona que ustedes ven que venía bajita, 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 al morado grueso, y después de la ovulación hace un pico y se mantiene alta, es la hormona progesterona, ¿sí? ¿Y por qué les aclaro esto, estrógeno, progesterona? Porque después va a tener que ver con los métodos naturales, ¿sí? Y eso es lo que es importante que ustedes entiendan. Esta segunda fase va a decaer, la hormona estrogénica va a ir cayendo cada vez más, ven ese moradito chiquito, finito, va bajando constantemente. La luteinizante también va a desaparecer, todas las hormonas, digamos, naturales van a ir desapareciendo. La que se va a mantener siempre por arriba de todas va a ser la progesterona. En el óvulo, ese óvulo que salió me dejó una herida y se va a formar una cicatriz. Y ese círculo de un color celestito que ustedes ven en el dibujo representa el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo segrega progesterona y es lo que va a mantener el embarazo los primeros tiempos hasta que la placenta del bebé
pueda tener hormonas suficientes como para mantener el embarazo. ¿Se entiende? Ese cuerpo lúteo del óvulo es lo que va a mantener el embarazo los primeros tiempos, ¿sí? Hasta que la placenta crezca y tenga suficiente hormona. La placenta no es de la madre, la placenta se forma con el bebé, ¿sí? O sea que en los casos, hay algunos casos que se da un crecimiento de placenta, digamos, hubo un huevo que se instaló, pero el bebé no se desarrolló la placenta, pero no el bebé, ¿sí? Eso es también una patología bastante común, que cree que están embarazadas, pero cuando hacen una ecografía no hay bebé. Bueno, entonces tengan en cuenta esto, el cuerpo lúteo o amarillo se refiere a mantener las hormonas el tiempo que necesita el bebé mientras que la placenta no está desarrollada. Bueno, si hay un embarazo, continúa el cuerpo lúteo, entonces si no hay un embarazo, desaparece. Mientras tanto, en el endometrio, en el útero, ¿sí? En esto que le estaba mostrando, va a ocurrir también una secuencia. También ahí está más mostrando en el dibujo abajo, le está mostrando el circuito o el ciclo del endometrio. El ciclo de la mujer, ¿sí? Que es lo que nosotros... Bueno, les decía que durante el tiempo que ocurre estos cambios hormonales y en la ovulación también se van a ir produciendo cambios en el útero. ¿Sí? Ahí ustedes en el dibujo ven también la mitad del ciclo, la ovulación, ¿sí? Marcada como la ovulación. Un ciclo empieza el primer día de sangrado, por eso le está mostrando la primera imagen, es un útero sangrando, ¿sí? Pierde la sangre. Eso queda limpio, ¿sí? Una vez que queda limpio, y luego va a ir formando, juntando nuevamente sangre ese tejido. Va a llegar a un punto nuevamente que si no hay un embarazo, nuevamente se va a desprender. Esto es continuamente. ¿Por qué ocurre eso? Porque el cuerpo se está preparando para ser madre, ¿sí? Este ciclo del útero lo que representa es juntar energía, juntar sangre para ese bebé, y si ese bebé no va a llegar en este tiempo, se elimina y vuelvo a juntar nueva sangre. Constantemente ustedes van a ver esto, y esto también, sepan, para aquellos que no lo sabían, esto genera dolor en la mujer, ¿sí? Contracciones. Algunas van a ser leves, que van a ser soportables, y hay otras en las cuales nos duele a horrores, ¿sí? El dolor es verdaderamente terrible. Yo siempre tuve menstruaciones muy dolorosas, de tener que presionar la panza con algo, calor y con fuerza, porque era la única forma que toleraba, digamos, el dolor. Esto ustedes se van a encontrar que por ahí no interpretan tampoco por qué está el famoso Día de la Mujer y le permiten faltar, digamos, a sus trabajos en algunas empresas privadas por el Día de la Mujer. Es por eso, porque el primer día cuando se produce ese desprendimiento es a los efectos, para que los hombres por ahí puedan entenderlo, es como si le depilaran la barba, ¿sí? O sea, se siente el dolor del desgarro, el desprendimiento de esos tejidos de sangre. Les repito, hay algunas mujeres que no sienten nada, ¿sí? Pero hay algunas que tenemos ese dolor que es terrible. Bueno, siempre este circuito se va a repetir en combinación con las hormonas que estuvimos viendo recientemente. ¿Por qué esto es importante? Porque la ovulación me va a marcar cuándo es fértil la mujer, ¿sí? Entonces eso es necesario para los métodos naturales. ¿Cómo vamos a prevenir el embarazo? ¿Sí? Que venga la cigüeña, como se le decía a los chiquitos. Ahora los bebés, los chiquitos, por más pequeños que sean, ya saben que está en la panza de la mamá. Algunos saben más, otros saben menos, algunas familias o padres se animan a hablarle más a los hijos, otros no, pero esto se habla en la escuela, entonces eso ayuda mucho, pero necesita el acompañamiento de los papás para terminar de explicar a un niño el tema de por qué está el hermanito en la panza.
Bueno, ¿qué principios básicos se tiene que tener en cuenta con respecto a un método anticonceptivo? Es una elección de pareja. ¿Por qué? Porque si se impone una de las dos no está de acuerdo, va a fallar. Si yo quiero utilizar profiláctico y mi pareja no se quiere poner un profiláctico y falla de entrada, ¿sí? Si mi pareja quiere que yo use métodos hormonales, pero a mí me caen mal las hormonas, yo tengo trombosis, por ejemplo, no voy a querer cumplir. Entonces muchas veces, muchas discusiones que se dan también en la pareja se dan por no ponerse de acuerdo en un método anticonceptivo que sea útil para los dos o aceptado para los dos. La decisión en el momento de la pareja no es imponible a la pareja, ¿sí? El momento de elección. Un ginecólogo, un orientador les puede sugerir, les puede informar, pero las decisiones tienen que ser de ustedes, a eso se refiere. La anticoncepción tiene como fundamento planificar la vida reproductiva, no arruinarle la vida a la mujer, ¿sí? O al hombre, volverlos estériles. No, la idea es que puedan planificar cuándo quieren ser padres. Y la participación del equipo de salud se basa en la necesidad de prevenir para evitar esas situaciones no deseadas. ¿Cuáles van a ser? Los embarazos no deseados y los daños a los órganos reproductores. ¿Qué tenemos que recordar también acá? Que no hay ningún método que sea perfecto, no hay ningún método que sea el ideal, se aproximan bastante, ¿sí? En efectividad se aproximan muchísimo al 100%, pero hay uno que va a ser el más adecuado para la pareja, ¿sí? Uno. ¿Qué tiene que cumplir ese método anticonceptivo? Que sea eficaz, que llegue, ¿sí? Que sea reversible, o sea, que no me genere esterilidad, que sea tolerado, o sea, que mi cuerpo no lo rechace. Si yo soy alérgica a alguna hormona o soy alérgica al látex, mi cuerpo lo va a rechazar. Que sea aceptado, estemos de acuerdo los dos. Que sea seguro, que no me genere algún daño y que permita cumplir. O sea, que no sea algo imposible de cumplir, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, ¿sí? En el momento de elegir un método, si estoy amamantando, si estoy posparto o posaborto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tiempo en cambios en la coagulación de la sangre. Y entonces, si yo ocupo anticonceptivos hormonales en esta etapa, con estrógenos, lo más probable es que forme trombosis, ¿sí? Se me coagule mucho la sangre. La edad de la mujer, sobre todo, si es fumadora, si tiene hipertensión, si tiene algún problema de enfermedad cardiovascular como hipertensión, como problemas cardíacos, como arritmia, como problemas de válvula, ¿sí? Cualquier problema cardiovascular. Si es diabética, si tiene trastornos tromboembólicos. No se va a saber así simplemente si tiene procesos tromboembólicos, salvo que haya ya un antecedente, como en mi caso, que ya había un antecedente. O bien se puede controlar el tema de las varices. Una mujer que tenga varices, ¿sí? Muy marcadas y que fume, por ejemplo, tiene doble riesgo de sufrir algún trastorno tromboembólico ante un embarazo. Yo tuve 3 procesos de tromboembólicos, o sea, forman coágulos mi sangre. Uno fue a los 15 días de mi primer parto, fue a raíz del parto. El otro fue nuevamente 15 días después de mi tercer parto. Y el tercer proceso tromboembólico que tuve, a pesar de tomar medicación, ¿sí? El tercer proceso tromboembólico fue sin nada, sin mediar ningún tipo de parto ni aborto, porque ya estaba con la ligadura de trompas. Así que bueno, ahí verdaderamente tomamos conciencia al médico y yo de que mi enfermedad tromboembólica se podía dar en cualquier momento, no era exclusivamente del embarazo. Bueno, ¿qué parámetros? Tengo que ver si la madre tiene hiperlipidemias. ¿Qué quiere decir hiperlipidemias? Muchas grasas en sangre, colesterol, triglicéridos, a eso se refiere.
Si hay algún tipo de enfermedades de la mama, del pecho, ¿sí? Si hay algún proceso de cáncer. ¿Por qué? Porque el embarazo y la sobrecarga hormonal del embarazo y la sobrecarga de un método anticonceptivo pueden aumentar la velocidad del cáncer de mama, ¿sí? Entonces eso también hay que tener mucho en cuenta. Si la persona tiene problemas hepáticos, recuerden que todo pasa por el hígado, ¿sí? Si hay algún tipo de infección de transmisión sexual, porque yo no le puedo poner un DIU a una mujer que está con algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque voy a profundizar más la enfermedad. Si tiene HIV o tiene un alto riesgo de contraerlo, por ejemplo, trabaja en la prostitución, ¿sí? Si hay interacciones con otro medicamento que esté tomando, si tiene cáncer de ovario o de endometrio. Vamos así, teniendo en cuenta todos esos parámetros, vamos a ver los métodos naturales. En los métodos naturales, ¿en qué se basa? En la abstinencia periódica. No tengo sexo de tal día a tal día, eso es periódico, ¿sí? Vamos a verlo en método de Billings, que suele ser el más conocido, el método de Ogino-Naus, a lo mejor no lo conocen por este nombre, pero sí cuando les describa cómo es, lo van a reconocer, lo tenemos siempre presente. El tema de la temperatura basal y el cinto térmico, que ya es un poquito más complejo. Y los métodos que no son aconsejables, pero que se han hecho desde la historia, ¿sí? O sea, todos los han hecho, es justamente la lactancia materna como un método anticonceptivo, darle la teta para no quedarme embarazada, y el coitus interruptus o terminar fuera de la vagina el orgasmo masculino. Vamos al método Billings. El método Billings se basa en la estructura del moco cervical. Nosotros tenemos un flujo constante, ¿sí? Por eso es importante que la mujer se conozca cómo es su vulva, qué características tiene su vulva y conozca también el tipo de secreción que tiene. Todas las mujeres tenemos secreciones, ¿sí? Algunas más, otras menos, pero tenemos que empezar a reconocer cuando nuestra secreción está como figura ahí la imagen. Se llama tipo clara de huevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy parecida a la clara de huevo y yo si lo coloco en el dedo lo puedo despegar hasta 1 centímetro sin romperse, ¿sí? Lo que ustedes ven en la imagen. Después de la ovulación, cuando está así, en la clara, cuando el moco cervical está así, que se estira 1 centímetro, estoy fértil. No tengo que tener relaciones sexuales porque estoy muy fértil, ¿sí? Después que pasa la ovulación y llega una etapa seca, ese moco se va a modificar, va a quedar más áspero. Es como si yo a esa clara le agregué maicena, ¿sí? Cuando lo intento separar los dedos se rompe rápidamente, queda como arenoso. Eso se llama el tipo maicenoso, se le llama a ese moco, y en ese tipo de moco el espermatozoide no puede circular. Entonces, esta es la época donde la mujer no puede quedar embarazada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de tener sexo, sin excitarme, porque si me excito ya voy a tener secreción de la excitación, no de mi moco cervical. Controlar cómo está el moco cervical. O sea, supónganse, piensan salir y tener una noche romántica. Antes de salir, pruebo cómo está mi moco cervical. Ahora vamos a ver las fallas que tiene esto, ¿sí? Vamos a ver las fallas. Pero esto fue el método por lo cual históricamente las iglesias cristianas, digamos, han recomendado, digamos, el uso de este tipo de prácticas para evitar un embarazo. Vamos al método Ogino-Naus. Le digo que tiene un nombre raro, pero esto seguramente lo escucharon. ¿En qué se basa este método? Este método se basa en que entre 2 sangrados menstruales la ovulación se da a la mitad del ciclo. Y eso lo tenemos incorporado. Ciclos de 28 ovulamos en el día 14. El tema es que no todas las mujeres tienen ciclo de 28, por lo tanto no van a ovular el día 14. O sea que ese es otro de los errores comunes por los cuales las mujeres antes creían que el día 14 no tenían que tener sexo y se embarazaban igual.
Ahora, el tema es que a lo mejor ovuló antes o ovuló después. Siempre va a estar en el medio de 2 ciclos. El problema es que yo no puedo adivinar cuándo me va a venir la próxima. Si yo soy muy regular, todos los días, supónganse 3 de cada mes, tengo el sangrado. Entonces ahí es algo que sí, que lo puedo prever porque soy regular. Pero si yo voy cambiando la cantidad, a veces tengo 28 días, a veces tengo 30, a veces tengo 35, no voy a poder saber cuándo en realidad voy a ovular la próxima vez. Para eso se toma como parámetros más amplios. Siempre se tienen que controlar por un mínimo de 6 meses, en los cuales yo voy a medir. ¿Cuánto? Cuando empiezo a bostezar no paro más. ¿Cuántos duran mis ciclos, esos 6 meses? Al más corto le voy a restar 19. Supónganse que el más corto fue, supónganse, 28 días. ¿Sí? Si le resto 19 me van a quedar 9 días. ¿Sí? 9 días. Al más largo, supónganse que fue 35, le voy a restar 10. Me queda 25. No voy a tener sexo entre el 9 y el 25 de mi ciclo. ¿Se entiende? Ese es el rango que me da de seguridad con este método de la ovulación a mitad de ciclo para no embarazarme. Desde el día 9 hasta el día 25 no puedo tener sexo. O sea, yo me puedo cuidar por esto, pero ¿qué pasa si mi marido trabaja lejos, ¿sí? Viene una semana al mes y cuando llega justo estoy en ese tiempo, ¿sí? Entonces muchas veces la mujer no tenía la elección de poder decir, sí, estoy en mis días fértiles, no estoy en mis días fértiles, podemos hacer algo. ¿Se entiende? Entonces, por eso fallaron también, pero son métodos predictivos de cuando supuestamente va a haber una ovulación. Temperatura basal. ¿En qué se basa este método? En que cuando estamos ovulando nuestra temperatura corporal aumenta. ¿Aumenta mucho? No, medio grado. Ahora, tengo que tomarme la temperatura antes de levantarme, ¿sí? Porque si yo me levanté, fui al baño, caminé, ya mi cuerpo generó energía y aumenta la temperatura. O sea que sin moverme mucho, en la misma cama, antes de levantarme, me tomo la temperatura vaginal o anal y veo cuánto me da. Eso se hace todos los días. En algún momento, cuando suba la temperatura, me está indicando que estoy por ovular. ¿Sí? Entonces, normalmente voy a ir controlando todo el tiempo que esa temperatura está más alta y después que baje, ahí espero 3 días más y ahí estaría libre ya como para poder usar. Para poder tener sexo. Ahora, ¿cuál es el error con esto? Que cualquier enfermedad que yo me agarre me va a subir la temperatura. Cualquier gripe, cualquier día de cansancio, caminar mucho, tener un sueño muy violento, ¿sí? Una pesadilla también hace que yo me mueva mucho en la cama y genere un aumento de la temperatura. O sea que es difícil con este método exclusivamente. El cinto térmico combina todo lo que vimos, el moco, la mitad del ciclo o el aumento de la temperatura y también cualquier otra cosa que la mujer pueda tener. Hay algunas mujeres dicen que cuando están ovulando los pechos le quedan más duros, ¿sí? Turgente se llama cuando quedan como más parados los pechos. Hay otras mujeres que le van a decir que les duele mucho la panza cuando están ovulando, no cuando menstruan, sino cuando ovulan. No sé, hay personas que le van a mujeres que le van a decir estoy nerviosa. O sea, cada una se tiene que conocer cómo es cuando está detectando. Me duele la cabeza, tengo un sputting, un pequeño sangrado, que no es una menstruación, sino que son manchitas. Entonces puedo ir detectando que se repite siempre, ¿sí? Eso sería una alerta. Y entonces la idea es abstenerme de cualquier tipo de sexo desde que aparece el primer signo, ¿sí? Lo primero que apareció, un dolor de cabeza, el sangrado, lo que sea que aparezca primero, suspendo el sexo.
Los métodos que no eran recomendables. Habíamos visto que era la lactancia materna y el coitus interruptus. En el tema de la lactancia materna, se basa en que la prolactina es una hormona que en la preadolescencia, en la pubertad, hace que los pechos crezcan, ¿sí? Se encarga de todo lo que es el crecimiento del pecho de la mujer. Luego, después de un parto, nunca antes, si me aparece antes hay algún tipo de problema hormonal, pero después de un parto se activa nuevamente para la maduración del pecho. Un pecho de mujer está maduro después que amamantó, después que tuvo esa secreción de leche. Había algunos estudios que planteaban de que aquellas mujeres que habían dado el pecho tenían menos riesgo de contraer cáncer de mama, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban las glándulas maduras y que el cáncer de mama podría deberse a justamente que no se completó el desarrollo que ese pecho tenía que tener. Posturas, ¿sí? No estoy diciendo que sea así, sino que son algunas de las posturas que se hablan respecto al cáncer de mama. ¿Qué criterios tiene que tener? Primero, no tiene que haber sangrado, ¿sí? Por eso presentar amenorrea, sin sangrado significa. Después, que el bebé se amamante cada 3 horas, continuo, día y noche. ¿Por qué? Porque eso va a mantener la prolactina alta. Y cuando la prolactina está alta en sangre, no hay ovulación y no hay sangrado, ¿sí? Y el tercero de las características es que es seguro los primeros 6 meses. A veces se puede dar más meses, ¿sí? Entonces me da más cobertura. Pero si ustedes prestan atención, a veces los abuelos tenían hijos separados por 9 meses, separados por 1 año, separados por 2 años. Y eso tenía que ver con justamente lo que es la lactancia materna. El coitus interruptus consiste en retirar el pene de la vagina antes de iniciarse la eyaculación. También tuvo su inconveniente. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo de estimulación tenemos lo que es la uretrorrea. Uretrorrea es cuando se limpia el conducto. Recuerden cuando vimos en génito urinario que yo les planteaba que ese primer chorrito que sale es para limpiar el conducto, porque la orina es ácida, entonces todo el tubo de la uretra está ácido. Entonces esa gotita lo que hace es limpiar, arrastrar todo el resto de orina que haya en la uretra. Entonces ahí vienen los espermatozoides sin ningún tipo de inconveniente. Es poco eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque es difícil de cumplir. Es muy raro, digamos, que una pareja use el profiláctico desde el primer momento. Siempre primero hacen juegos y después se coloca el profiláctico. En realidad siempre lo que se tiene que hacer cuando se usa profiláctico es de entrada el profiláctico. Genera trastornos emocionales tanto para el hombre como la mujer. Hay mucha presión. El hombre está pensando todo el tiempo, lo tengo que terminar, no tengo que terminar, no tengo que terminar, o sea, no está disfrutando de su sexo. Y la mujer también, ¿sí? Porque está todo el tiempo, no vaya a terminar, no vaya a terminar, solo que lo dice en voz alta, ¿sí? No termine, no termina adentro, no haga esto, no haga los otros, o sea, es un momento de tensión más que de disfrute. Así que esas son, digamos, las cuestiones por las cuales hace que este método falle. Pero fue el método históricamente utilizado. Los métodos de Barrera y Diu. En los preservativos tenemos masculinos y femeninos. Bueno, ahí muestra primero profiláctico así grande, parece una sábana, ¿no? Pero está mostrando que lo abre con los dientes. Ustedes van a ver en todos lados la recomendación que no se abren con los dientes. Ahora, están apurados, ¿sí? No responde la bolsita cuando yo las tiro, no responde. Lo puedo abrir con el diente. Lo que me tengo que asegurar es que el profiláctico es goma, así que lo puedo mandar más abajo y ahí tranquilo poder abrir, que sé que no le voy a pellizcar al profiláctico adentro. ¿Sí? Es por eso para que no se pinche con el movimiento de cortar. Lo mando para abajo y listo. Bueno, tenemos los masculinos y femeninos. ¿Sí? Los femeninos no trajeron, ahora van a ver imágenes.
Los femeninos no fueron muy bien aceptados porque son más incómodos, eh, salen más caros, así que la gente terminó por no utilizarlos. Vamos a ver también los diafragma y los DIU, los sistemas, los dispositivos intrauterinos, y los SIU, los sistemas intrauterinos, y ahora les explico la diferencia. Vamos a los preservativos masculinos. Es una funda de látex que cubre el pene en erección y que retiene el semen eyaculado. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta? Primero, utilizar desde el primer momento, antes de que el pene ingrese a la vagina. No utilizar vaselinas, aceites, cremas de mano, nada que sea en base a grasa. Los lubricantes que vienen junto con los profilácticos son en base al agua, ¿sí? Son lubricantes acuosos. ¿Qué pasa cuando yo uso vaselina? Que los abuelos de antes usaban así, ¿sí? Con el profiláctico con vaselina. La vaselina perfora, hace micros poros o agujeritos en ese látex por el cual puede pasar un espermatozoide, pero también puede pasar el virus del HIV. ¿Sí? Entonces siempre en esos casos no tener. No se pueden reutilizar los preservativos, siempre hay que controlar la fecha de vencimiento que está en el paquetito. ¿Por qué? Porque al vencerse también el látex se lastima y empieza a hacer fallas. No se tiene que dejar ni en el calor ni en el sol, porque todo tiene el mismo problema, genera agujeritos en ese profiláctico, por lo tanto el riesgo va a aumentar. Ahí ustedes ven la imagen, el profiláctico masculino es más conocido, ¿sí? No es que tiene mucho inconveniente. Hay algunos hombres que se quejan, que les molesta. Hay algunos hombres que son alérgicos al látex, esos obviamente no pueden utilizar. También se han encontrado alergias al semen masculino, ¿sí? Entonces, los semen van a ser distintos de uno y otro. Incluso se han podido detectar violadores en base al semen. ¿Por qué? Porque tenían alguna enfermedad característica. O sea, también con ese semen va a ir mucho material genético de la persona. En la imagen de arriba ustedes ven cómo es un profiláctico femenino, tiene dos anillos, uno es abierto lógicamente, el otro es cerrado. El cerrado se coloca en el fondo de la vagina, ¿sí? Y lo que tiene el abierto es que es un anillo más grande y que taparía más los labios y el clítoris. Me daría una mejor defensa, digamos, contra una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces ocurre que el paciente no se da cuenta y el pene está metiendo a ese profiláctico adentro de la vagina. Porque como no se ajusta al pene, sino que es flojo, en el movimiento de la penetración pueden enviarlo hacia el interior. Bueno, esos son los problemas que tiene. En el femenino, entonces, la funda es de poliuretano, no es de látex, es un plástico más duro. Va a poseer un anillo flexible en cada extremo y el extremo más grande es el que va a cubrir el clítoris. Y los labios mayores y menores. Ay, se me cayó todo. La desventaja es difícil de colocar y el costo es relativamente largo. Fuera. Quiero acomodar mi pierna porque está súper hinchada mi pierna. Bueno, ahí se me fue. ¿Qué tienen que hacer también? Utilizarlo siempre en todo momento desde el primer inicio de la actividad de penetración. El diafragma es un método anticonceptivo de la generación de mi mamá, utilizaban mucho. Es también de látex, pero un plástico un poco distinto. Está rodeada por un anillo flexible de alambre que se va a ajustar a las paredes de la vagina. Por lo tanto, era importante que el médico, el ginecólogo, midiera el tamaño de la vagina y pudiera darle cuál era el que mejor se acomodaba a ese tamaño. Obviamente una mujer que parió tiene la vagina más grande que una mujer que no parió, pero también se pueden dar cambios muy importantes cada 5 kilogramos de peso, tanto de subir como para adelgazar.
Entonces constantemente se tenía que verificar si el tamaño, el número de ese diafragma era el correspondiente. Normalmente estos se usan con espermicida, se coloca crema espermicida antes de colocárselo en la vagina y después también se puede insertar mucho tiempo antes. O sea, supónganse, voy a salir y voy a tener sexo, me coloco y salgo, ¿sí? Tampoco se puede retirar después. ¿Por qué? Porque le tengo que dar tiempo a que ese espermicida que coloqué mate al espermatozoide. Así que tampoco lo puedo retirar después pronto. Tengo que esperar por lo menos 8 horas. Es así, digamos, que a veces se olvidaban, ¿sí? Se olvidaban que tenían puesto el diafragma. Y por supuesto cambiarlos también cada 2 años, aparte de ir viendo los ajustes, también cambiarlos porque el plástico se va envejeciendo. Uy, me parecen las alertas. Los dispositivos intrauterinos, acá tengo para mostrarles. Este es un colocador, si no es todo esto. Voy a acercarle a la cámara para que ustedes lo puedan ver. Esta T que ustedes ven ahí, es un dispositivo intrauterino. ¿Sí? A ver cuál de los dos era, sí. Uy, es el último que salió. ¿Sí? El SIU, Sistema Intrauterino. ¿Cuál es la diferencia? La estructura es similar, ¿sí? Van a ser con esos brazos flexibles que voy a entrar como un paragüita y se van a desplegar y va a quedar trancado. A ver, para que ustedes se lo imaginen. Por eso tengo acá esto. Este era el útero. Voy a colocar esa T en esa posición, ¿sí? La T me va a quedar acá adentro con un hilito que queda en la vagina, que cruza el cuello uterino y queda. Esto justamente, todo este mango que tiene, es como el médico va a introducir hasta ese lugar. ¿Sí? Estos son los colocadores. Bueno, cuando esa T, ¿sí?, tenga cobre, por eso ahí el primer nombre ustedes ven TQ, T es por la formita, Q es de cobre, se van a llamar DIU, dispositivo intrauterino. Pero cuando ese sistema tiene hormonas en lugar de cobre, se va a llamar SIU, sistema intrauterino. Ahora tienen el nuevo que salió, justamente tiene metal, pero en lugar de tener cobre tiene plata, ¿sí? ¿Cuál es la idea? En el tema del cobre, la idea es que el cobre se va a ir despegando todos los días un poquitito y lo que genera es como una irritación en el sangrado, una irritación en ese útero, ¿sí? En el endometrio, en el tejido. Entonces hace que no sea un lugar propicio para que el óvulo se instale, ¿sí? El cigoto en realidad, no el óvulo. El cigoto, la unión del óvulo con el espermatozoide, venga al útero y se instale. Para que a ustedes les quede más claro por ahí, el óvulo y el espermatozoide se unen en la trompa de falopio y ahí tardan entre 5 y 7 días en venir, ¿sí? Se forma un cigoto, ya es ustedes, ¿sí? Ya fueron ustedes, una vida nueva, y va a bajar entre 5 y 7 días, va a entrar al útero a buscar, digamos, un lugar donde tocar la pared y ahí se anida. Una vez que está en contacto con la pared, el óvulo empieza a formar su placenta. Se va a seguir formando él como feto y va a formar también su placenta. Con la placenta es algo así como asegurarme de que tenga acceso a la comida, ¿sí? Se pega a la pared del endometrio y chupa sangre, ¿sí? Todo lo que hace va a ser chupar sangre y llevárselo por el cordón umbilical al bebé. Bueno, esto es lo que se corta cuando usamos los DIU. Si es el DIU de cobre, el DIU lo que hace es irritar el lugar, el óvulo fecundado no se puede instalar. Y si es con hormona, esa hormona es lo mismo que si yo tomara todos los días la pastilla. O sea, mantiene un nivel de hormonas en sangre, por lo cual no hay ovulación. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción que tiene?
el espesamiento del moco cervical que impide el ascenso de los espermatozoides, o sea que lo va a volver, lo va a irritar y lo va a volver más maicenoso. Y la atrofia del endometrio creando medio hostil para los espermatozoides, o sea que lo irrita tanto al endometrio para que ese espermatozoide no se pueda quedar en ese lugar. No pueden pasar, recuerden que los espermatozoides tienen que pasar la vagina, pasar el útero y llegar hasta las trompas. Ahí ustedes tienen la imagen de cómo es un DIU. Se guardaba así en esos estuches como ustedes ven la imagen ahí. Se coloca el espermaticida y se coloca en la vagina. También se dobla lo mismo que la copa menstrual hoy, ¿sí? Ahí abajo ustedes ven distintos modelitos de DIU. Y ahí tienen la imagen del útero, ¿sí? Lo mismo que le estoy mostrando yo, cómo se coloca el dispositivo dentro del útero. Vamos hasta ahí. Ahí terminamos los métodos de barrera. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos a los métodos químicos. Las sustancias químicas que se van a utilizar dañan la membrana celular del espermatozoide, inmovilizándolo y luego destruyéndolo. ¿Qué quiere decir? No sé si vieron alguna vez esa propaganda de los piojicidas que le ponen a un piojo en la loción y cada vez se mueve menos, cada vez se mueve menos y hasta que se muere. Es lo mismo. Estos espermicidas, la idea es que le ataquen al espermatozoide, no lo dejen mover, lo dejen inmóvil hasta que desaparezca. Las drogas más utilizadas son el monoxinol 9 y el cloruro de benzalcohol. ¿Cómo puede venir? Pueden venir en cremas, en jaleas, en óvulo, en espuma, en tableta, en esponja, en esponjas embebidas. Son pequeñas esponjitas, me trabo la lengua. Pequeñas esponjitas que coloco, están mojadas con estos métodos químicos y me la coloco en la vagina. También, igual que el diafragma, no me puedo lavar antes de las 6 u 8 horas para darle tiempo que el espermaticida mate al espermatozoide. Ahí están las esponjas, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es la esponja. Los óvulos. Los óvulos se guardan en heladera, pero supónganse que están viajando. Obviamente en el calor se van a derretir, porque son en base a materia grasa. Por lo tanto, pueden utilizar, digamos, un vaso con agua fría o con agua con hielo y lo colocan al óvulo unos minutitos ahí antes de abrir el paquete. Bueno, el pomo con la jeringa larga que ustedes ven es como para colocarse directamente la crema en la vagina. Vamos a los métodos quirúrgicos. Son aquellos que al realizarse el hombre o la mujer evitan permanentemente y definitivamente la fecundación, o sea, la vasectomía y la ligadura de trompa. Se basan en la ligadura o sección, o sea, corte, sección es corte, y ligadura a la trompa de falopio en la mujer o del conducto deferente en el hombre. En nuestro país, justamente a partir del 2006, ya no se requiere una autorización por el juez, sino que es una elección de la mujer. Ahí ustedes ven, ese es el corte, esa es la zona donde se hace el corte. Lo mismo que ustedes vienen. También se puede hacer como un pinzamiento, ¿sí? Que es menos agresivo que el cortar, pero que digamos que tiene más riesgo de que se desate, que me genere, digamos, un embarazo no deseado, porque este lazo se desata. Hoy por hoy ya todos hacen con el tema de la ligadura y sección. Bueno, en el hombre la vasectomía se hace, no se necesita, digamos, dormir al paciente ni anestesiar, se hace con anestesia local y se abre el escroto, la bolsa que contiene el testículo adentro, se le hace una pequeña abertura y a partir de ahí se corta el conducto deferente. Estos en realidad, si nos ponemos a pensar, no son irreversibles. ¿Por qué? Porque mis óvulos siguen estando en el ovario. El espermatozoide sigue formándose en el testículo del hombre. Lo que hace es
tomar determinados momentos y compartirlos, digamos, ¿sí? Entonces, tomo un momento en el que yo no quiero tener hijos, ¿sí? Y voy a proceder a la ligadura de trompos o la vasectomía. Después me arrepiento, ¿sí? Supónganse me arrepiento, formé una nueva familia, formé una nueva pareja, esta sí quiere que tenga un hijo, me arrepiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer? Todavía están los espermatozoides en el testículo y están los ovarios, los óvulos en el ovario. Tomo el ovario, perdón, el óvulo, tomo el espermatozoide, tengo una concepción in vitro y una fertilización asistida y luego se introduce en el útero y sigue el embarazo normalmente. O sea que hoy por hoy con las técnicas, con los adelantos, ya una vasectomía, ni una ligadura de trompas son definitivas. También me queda la opción de sacar mis óvulos y, bueno, estábamos hablando con respecto a la vasectomía y a la ligadura de trompas de que ya no son métodos que se pueden considerar esterilizantes, sino que hay operaciones como para revertir esta situación, o sea, conectar de vuelta al conducto o conectar las trompas de falopio, y siempre queda abierta también la posibilidad de hacer una fertilización in vitro, o sea, sacar el óvulo, sacar el espermatozoide, porque esos siguen estando, solo que no pueden encontrarse los dos. Así que lo que se hace justamente poder sacar el óvulo del ovario y los espermatozoides del testículo y hacer una fertilización in vitro o asistida y luego continuar el embarazo o alquilar un vientre, ¿sí? Todas las opciones que hoy conocemos, digamos, que están a disposición. O sea que antes se consideraba como una esterilización, pero hoy no. Vamos a los métodos hormonales. Las hormonas que se utilizan en la anticoncepción son hormonas, estrógenos y progestágenos, de origen sintético o semisintético, o sea, no se utilizan las hormonas naturales. Nosotros tenemos estrógenos y progestágenos, el estrógeno y la progesterona, que son naturales, ¿sí? Que las fabrica nuestro ovario y las fabrica nuestra glándula suprarrenal. Sin embargo, todas las que se utilizan en los métodos anticonceptivos van a ser de los sintéticos o de los semisintéticos. Bueno, pueden venir en distintas presentaciones, puede ser anillo, que es lo último que había salido, los implantes subdérmicos, los que colocan a las jovencitas en el brazo, los inyectables o los comprimidos. Vamos a ver el anillo. El anillo es un anillo también de plásticos flexibles sin látex, por las personas que son alérgicas al látex. Esto se dobla y se coloca en la vagina. La idea es que esté desplegado en la vagina, rodeando el cuello del útero. Y ese anillo tiene las hormonas estrógenos y progesterona. La idea es durante 3 semanas, como muestra ahí el dibujo, 3 semanas voy a tener el anillo colocado y la 4ª semana calendario la voy a sacar, ¿sí? Y durante ese tiempo que saqué de descanso, ¿sí? Son los días que voy a menstruar. Después nuevamente por calendario termina esa semana, supónganse que los lunes hago el recambio, bueno, un lunes me coloco el anillo, un domingo me saco, queda libre ese lunes o el lunes a la mañana, ¿sí? O sea, siempre tiene que ser el mismo día. Por eso le marca en el calendario que siempre los cambios van a ser el mismo día. Los implantes subdérmicos, varilla finita del tamaño de un fósforo, como para que se lo imaginen, es finita, flexible, se coloca debajo de la piel. La idea es utilizar anestesia local nada más para colocarlo. A veces se utilizan más de una varilla, depende del método anticonceptivo, el método que sea. El implante siempre va a ir largando pequeñas cantidades de progestágeno como si yo estuviera tomando la pastilla, ¿sí? O sea, la idea es aquellas que no son muy constantes para tomar la pastilla todos los días porque se olvidan, porque no quieren, por distintos motivos. Con este implante se asegura de cubrir durante los 3 años que tiene la efectividad.
Una vez colocado, dura aproximadamente 3 meses, se puede retirar en cualquier momento, no vale la pena colocarse y sacarse a la semana, sino que dura por lo menos 3 meses. Incluso hay algunos que vienen de varias varillas y esos pueden llegar a durar hasta 5 años. O sea que todo va a depender siempre de la marca y de lo que está buscando. Pueden usarlo la mayoría de las personas, incluso aquellas que no toman estrógeno, que no pueden tomar estrógeno o bien que están amamantando. ¿Quiénes van a ser las que no puedan tomar estrógeno? Las que amamantan para que no le pase el estrógeno al bebé y las que tienen procesos trombóticos, ¿sí? Los coágulos en la sangre. Exigen otros, entonces esto es lo que decía hace un ratito, que pueden existir otros en combinación y que duran más, ¿sí? Pero estos tienen más varillas, normalmente son 2 o 3 varillas. Bueno, se lo había dicho. Bueno, ahí les muestra una imagen de dónde se coloca y dónde se colocaría, digamos, los dos tubitos juntos. Vamos a los inyectables. En el caso de los inyectables, también tienen disponible en el hospital. Tenemos los mensuales de primera generación o de segunda generación. Mensuales porque lo que dice el nombre es un inyectable por mes. En el de la primera generación voy a tener siempre un estrógeno fuerte de acción prolongada y un progestágeno de acción corta, ¿sí? Siempre se va a usar o a aplicar entre el día 7º y 10º del ciclo, o sea, me indispuse y veo cuándo cae el 7º día o cuándo cae el 10º. En ese rango es donde tengo que aplicarme el nuevo inyectable. El de los mensuales de segunda generación tengo un estrógeno corto, en el anterior era el estrógeno largo, y un progestágeno de acción prolongada, o sea, al revés. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Aplicarlo desde el primer día. ¿Por qué? Porque es menos seguro que el otro. ¿Sí? Entonces, siempre desde el primer día. Vamos a tener también en los anticonceptivos orales, los que se toman. ¿Sí? Vamos a tener las mini píldoras o también llamadas las de amamantar. Solo van a tener progestágeno. Estas sí pueden utilizar las mujeres que están amamantando porque el progestágeno no le va a hacer mal al bebé, ¿sí? Y normalmente puede empezar después del puerperio, que es la primera etapa, o sea que en los 21 días del parto puede empezar a tomar la mini píldora o bien espera hasta un sangrado y ahí inicia con el primer día de un sangrado. El poscoito, la pastilla del día después, tiene una alta dosis de estrógeno y progesterona, pero esta es importante que se administre antes de las 72 horas. ¿Sí? Cuanto antes se coloque, se tome esta pastilla, más efectiva va a ser el evitar que quede embarazada la mujer. Esto también es muy importante que tengan en cuenta que se da también a las mujeres que han sido violadas, ¿sí? Para evitar la consecuencia de la violación, un embarazo no deseado. Ahí corto. A ver qué le pasó a esto. Ahí está. Siempre tienen que ir a hacer la denuncia. Si no saben qué pasó, ¿sí? Porque muchas chicas están teniendo este problema. Aparecen desnudas en algún lugar, borrachas, ¿sí? No saben quién les llevó, no saben cómo llegaron. Borrachas o fruto de alguna droga que le dieron o que tomó. Igual pueden ir al hospital y contar lo que pasó, ¿sí? Contar que amanecieron desnuda en un lugar y no saben con quién tuvieron sexo, para poder acceder a la pastilla del día después, ¿sí? Y no solamente van a acceder a eso, sino que también van a acceder al tratamiento para la enfermedad de transmisión sexual y al tratamiento del HIV, ¿sí? Un mes que van a tomar para revertir en caso de haberse contagiado. Así que tienen hoy posibilidades que antes no se tenía, ¿sí? Entonces tienen que tratar de aprovecharla y usarla.
Vamos a los anticonceptivos orales mensuales. En esos casos tiene una alta dosis de estrógeno de depósito, o sea que se va a incorporar al cuerpo y va a quedar almacenada. Asociado a un progestágeno, se administran una vez por mes el día 23 del ciclo. O sea, yo me indispongo, empiezo a contar. 1, 2, 3, el día 23 tomo la pastilla. Después de ahí, supónganse que me tocó el día 5 de julio, cada 5 de cada mes, por calendario, lo voy a tomar. ¿Sí? Siempre es lo mismo. Los combinados, los anticonceptivos combinados, vamos a tener monobásicos, macro y micro, trifásicos y cuatrifásicos. Ahora les explico lo que significa. En el de los monobásicos, en el de los monobásicos, monobásico, significa que todos son iguales, ¿sí? Cuando ustedes miran el blister, como está la imagen, todas las pastillitas tienen el mismo color, ¿sí? Eso es un monobásico. Decía que podían ser macro o micro. Cuando hablamos de macro, está hablando de macro dosificados, o sea, mayor a 50 microgramos de etinil-estradiol, el estrógeno, en cada comprimido. Y cuando hablamos de micro, vamos a tener entre 35 y 15 microgramos. La mayoría tiene 0,2, ¿sí? O sea, 20 miligramos de microgramos de etinil-estradiol. Entre el 35 y el 20, el primer día del ciclo, ¿sí? Si la concentración de la pastilla es entre 35 y 20, tomo el primer día del ciclo. Y voy a hacer en ciclos de 21-7. ¿Qué quiere decir? 21 días tomo, sí, 7 días descanso. 21 días tomo, 7 días descanso. Siempre sí, repitiendo. En cambio, si la concentración es de 15 microgramos, también voy a tomar el primer día del ciclo, pero no voy a detenerme. ¿Sí? Son cajas de 28 continuos y voy a seguir utilizando siempre. Los trifásicos. Si el monofásico tenía un solo color, el trifásico tiene 3 colores, ¿sí? En este caso, las pastillas tienen distintos colores porque van a combinar la cantidad de estrógeno y progesterona en 3 combinaciones distintas, ¿sí? El estrógeno es más o menos constante siempre y lo que va a ir aumentando en forma progresiva va a ser el progestágeno, ¿sí? Siempre se inicia el 5.º día del ciclo. Y también nuevamente en este sistema de 21 días tomo, 7 días me miro. Los combinados cuatrifásicos, 4 colores distintos, lo pueden ver en el dibujo, ¿sí? Cuatrifásicos. Se componen de estrógenos y progesteronas en 4 combinaciones diferentes. Empieza con un estrógeno alto y va disminuyendo y está presente en las 4 fases el estrógeno. Eso es importante también. O sea que una persona que tiene coagulación, problema de coagulación, no puede tomar este tipo de anticonceptivo. El progestágeno va a estar en la segunda etapa y en la tercera, ¿sí? Una dosis mayor, pero en esas son las etapas donde va a estar. Bueno, y acá esto, como mi marido es visitador de Bayer, justamente le pedí que me haga una referencia, porque hablan siempre de que los anticonceptivos, hay un anticonceptivo que es el correcto para cada mujer, o sea, no es uno solo que yo le voy a dar a todos. Por ahí hay marcas que ustedes lo van a conocer más que otras. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres se encajan, ¿sí?, dentro de alguno de estos estereotipos. Pero sepan que si no encajan en alguno de estos, hay algo que está pendiente todavía como para analizarlo. Por ejemplo, la que es la marca comercial Jazz, dice para las que tienen dolor premenstrual y acné. Con el tiempo, ¿sí?, con el uso continuo del medicamento, elimina hasta el acné. El jazmín son para las que son gorditas. Esto va a hacer que vayan perdiendo peso, ¿sí?, no que aumenten el peso con el tiempo. El jasmetafolín son para las que quieren llegar a ser mamás pronto, que le agregan el ácido fólico, por eso se llama metafolín. El ácido fólico es una droga que permite que se formen los glóbulos rojos.
Entonces, si yo estoy pensando en ser mamá pronto, no ahora, pero después, ¿sí? Está empezando por empezar diciembre. Bueno, no quiero ahora, quiero recién en febrero buscar embarazarme. Puedo usar este anticonceptivo porque ese agregado de ácido fólico va preparando mi sangre para el momento que quiera embarazarme. El Yasminel para las maduritas, o sea, las mujeres grandes. El Mirel para todas, incluyendo las maduras que son sensibles a los anticonceptivos. Hay algunas mujeres jóvenes y grandes que no pueden usar anticonceptivos hormonales porque les genera cambios en su cuerpo que son importantes, o sea, que son muy sensibles. Una va a ser justamente los senos, ¿sí? Sienten como que les queda duro los senos. El Femiane es para todas, incluyendo las jóvenes que son sensibles, o sea, esto que ocurra, esto de las turgencias cuando son jovencitas. El Miranova es para las maduras que necesitan regular el ciclo. ¿Por qué? Porque si son desregulares, ¿sí? O sea que no tienen cada 28 días, sino que tienen cada 20, cada 40, ¿sí? Van cambiando. Yo soy así, por ejemplo. Entonces con este Miranova pueden regular el ciclo, volverlo, digamos, un poco más sistemático. El Microblar para las jóvenes que necesitan regular el ciclo. Y el Claira, que es el cuatrifásico que les mostré, para las premenopáusicas. O sea, ese cambio hormonal, esa diferencia en la concentración de hormona que da, equilibra, digamos, a las mujeres premenopáusicas. El Diane 35 para las que tienen problemas hormonales, como hirsutismo o acné. El hirsutismo es pelo en la cara, ¿sí? Barba. El Microlut es para las que están amamantando o que tienen contraindicado el estrógeno. El Microlut tiene solamente progesterona. Y el Mesigina dice para las que prefieren inyectables, las analfabetas o las que no tienen uso de razón, por ejemplo, pacientes psiquiátricas. ¿Sí? En ese caso, digamos, al ser inyectable, yo no me tengo que preocupar de todos los días acordarme de tomar la medicación. ¿Qué pasa si me olvido? ¿Sí? Que es lo típico. Si me olvido una vez, ¿sí? Tengo que tener en cuenta cuándo fue, en qué momento del ciclo fue. Si hace menos de 12 horas puedo tomar y continúo normal, ¿sí? Si hace más de 12 horas, tomo, continúo, pero me tengo que proteger con un método de barrera usando profilácticos de 8 a 10 días posteriores. Lo que puedo hacer si me olvidé iniciar, tenía que empezar hoy a tomar y no tomé, ¿sí? Inicio cuanto antes y me protejo por las dudas entre 8 y 10 días siguientes. Cuando hablo de proteger es usar un profiláctico. ¿Qué pasa si me olvido dos? Cuanto más pastillas me olvido de tomar, más riesgoso va a ser el tema del embarazo. Así que tengan en cuenta que traten de no confundirse tanto. Si ocurre en las primeras 2 semanas, lo que tengo que hacer es suspender porque todavía no ovulé, suspendo, reinicio al octavo día reinicio y voy a proteger durante 14 días, ¿sí? O sea que voy a usar profiláctico durante 14 días. Si pierdo las 2 pastillas, porque a veces no es que me olvido, sino que se pueden extraviar, muchas veces se abre el blister, cae la pastilla, se rueda y cayó en un desagüe, la perdí. Entonces cuando ocurre esto, pero es la tercera semana, lo que tengo que hacer es suspender, esperar a indisponerme, que va a ser en los días siguientes, y ahí iniciar nuevamente. ¿Cómo cambio los preparados? ¿Sí? Cambié de marca. Para pasar de un preparado a otro con menor dosis de estrógeno, supónganse que estoy usando uno de 50 microgramos y voy a pasar a uno de 15 microgramos. Menor dosis de estrógeno. Iniciar la toma a continuación del preparado anterior, sin descanso. O sea que me terminó una caja y empiezo la otra. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Si quiero pasar de uno de mayor o igual dosis, ¿sí? En esos casos, luego del periodo de descanso, porque todos estos se manejan con 21-7.
¿Qué es importante? ¿Sí? En todos estos métodos que vimos. Tenemos que consultar con un ginecólogo de confianza, tenemos que ser responsables en el método que elijamos y siempre tratar de ser responsables en el número de hijos que podamos tener, ¿sí? Que podamos mantener. Debemos realizar controles periódicos. ¿Para qué? Para evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual que pueda traer complicaciones o alguna duda que tengamos. Me salió esto, me apareció esto otro, ¿sí? Por eso es necesario que se conozcan, que sepan cómo son, cómo huelen, cómo es el flujo que ustedes tienen normalmente. Y la idea es no automedicarse justamente para evitar complicaciones. Y para terminar, le digo este verso, ¿sí? Que lo dijo Carlos Fisas. Dice, pero es que amigos míos la vida ha dado muchas vueltas. En mi adolescencia, a los 12 o 13 años, hablábamos en voz baja de cómo se hacen los niños. Hoy, a la misma edad, los adolescentes hablan en voz alta de cómo no se hacen. O sea, cambiamos, se modificó mucho. Hoy tienen a disposición métodos gratuitos, tienen a disposición la información. Si no entienden, si no comprendieron cómo era alguno de los métodos, pregunten, vuelvan a preguntar, lean, infórmense, ¿sí? Eso es, chicas, lo que es la liberación sexual. No es salir a buscar novio toda la semana, ¿sí? No es ver con cuántos me acuesto en este fin de semana. La liberación femenina tiene que ver con eso, con el decidir, con el elegir. Si yo elijo eso de salir de joda, fantástico, ¿sí? Elegí yo. Pero eso no es lo que representa el espíritu de la liberación femenina. Es evitar que mi padre, que mi marido, que mi hijo, porque así ocurría, decidan sobre mí. ¿Sí? Esa es la liberación y tiene que ver con todo esto de la violencia contra la mujer. Es un tema que es lindo, es un tema que espero que les sirva a ustedes. Si hay alguno de los métodos que les interesa o que están usando y que tienen dudas, pregunten, ¿sí? Pregunten a su ginecólogo, me tienen a mí, me van a tener agendados ahí, guarden el teléfono, si tienen alguna duda, me avisan, ¿sí? Me preguntan, yo no tengo problema, si yo no sé, averiguo y se los digo, ¿sí? Ese compromiso tengo siempre con todos mis alumnos. Tengo alumnos de años atrás que me siguen escribiendo o consultando cosas. Yo no tengo problema de buscarles la información y darles. Eso es parte de mi compromiso, de lo que hace mi vida de agente sanitaria, justamente tratar de colaborar en esta área. Yo estoy en contra del aborto porque estoy a favor de esto. Estoy a favor de informarle, darle las herramientas a ustedes y que sepan ustedes que por más que no haya una denuncia policial de violación, pueden acceder a los métodos para evitar el embarazo. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo sepan y que ustedes se lo digan a sus amigas. Es impresionante la cantidad de chicas, ¿sí? Jóvenes, adolescentes, que son violadas en masa. ¿Sí? Acá, no pasa en Buenos Aires, pasa acá. Violadas en masa y violadas por personas que son de su confianza. ¿Sí? Que son amigos o que se criaron juntos o que salen de caravana o de fiesta siempre y que sin embargo cuando no se dan cuenta son drogadas y son violadas. Así que esa es parte de la liberación, esa es parte de luchar contra la violencia contra la mujer, enseñarles a ustedes a poder defenderse. Yo vengo de otra generación, ¿sí? Vengo de otra generación donde mis amigos eran mis amigos y me cuidaban. Hoy ustedes seguramente existen buenos amigos, seguramente, pero desconfíen de aquellos que no lo son, ¿sí? Eso es parte de tener una sexualidad acorde a ustedes y que sea de disfrute para ustedes. El sexo es hermoso, bien hecho, en buenas condiciones, es hermoso, trae al cuerpo muchísimas cosas buenas, ¿sí? Desestresa, genera un montón de endorfinas, hormonas cerebrales que hacen que uno se sienta viva, que se sienta enamorada, que se sienta feliz, hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, una persona que tenga una vida sexual activa y sana, ¿sí? Es muy beneficioso. Así que eso es lo que les deseo a ustedes, que disfruten de la sexualidad
y no se carguen con un montón de problemas, que un hijo, en definitiva, es el problema menor. Pero hoy se están contagiando de HIV, una enfermedad que los va a acompañar el resto de su vida. No solamente HIV, cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual que vimos en la clase pasada. Así que bueno, este es mi aporte en la lucha contra el aborto y contra lo que es la violencia contra la mujer. Miren, fíjense, si tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Y les voy a avisar cualquier cosa si el día 10, ¿sí? Que tenemos clase también, se me complica demasiado. Si se me complica demasiado para dar la clase, coordinamos y lo doy otro día, ¿sí? Cualquier día de la semana le doy esa clase que les queda pendiente, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta ahora o si no, lo miran, traten de aprovecharlo, traten de entender los métodos y traten de justamente abrir la mente, ¿sí? Hombres y mujeres. Los hombres también es importante que abran la mente y puedan entender el daño que significa en la mujer una sexualidad forzada o un aborto forzado, ¿sí? Psicológicamente daña muchísimo, ¿sí? Son daños que van a estar permanentemente con esa mujer el resto de su vida. Eh, creo que no les conté a ustedes. Un examen final que me dio una alumna eligió el tema de sistema nervioso. ¿Se acuerdan cuando vimos ansiedad, fobias, todo? Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿por qué elegiste este tema? Porque siempre les recomiendo que busquen algo que tenga que ver con ustedes. Mi papá diabético, mi abuela asmática, lo que sea en la familia para que ustedes puedan llevarlo a la práctica, ¿sí? Eso es el aprendizaje, cuando yo puedo llevarlo a la práctica. Y ella me dijo que eligió el sistema nervioso porque ella tenía todas esas enfermedades. Cuando me dijo así pensé que era un chiste, ¿sí? Y le digo, ¿cómo vas a tener todas esas enfermedades? Me dijo, sí, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo fobia, estoy tratada para trastorno bipolar. Entonces me empezó a decir un montón de cosas. Y entonces cuando me dice eso, obviamente una alarma se me prendió. Y le dije, no me digas, pero ¿pudiste identificar qué fue lo que te causó que tengas todas estas enfermedades? Porque estas enfermedades no aparecen porque sí, aparecen porque hubo algo que activó. Entonces me dijo, sí, sé. Entonces, bueno, seguimos hablando, ya me dio la clase, todo, empezamos a hablar. Entonces yo le recomendé que vaya al psicólogo. Y me dice, sí, acá mi familia quiere que yo vaya, pero me cuesta mucho hablar con una persona que no conozco. Y le digo, pero el psicólogo, yo no estoy loca, me dijo. Y le digo, el psicólogo no es para los locos, el psicólogo es para evitar quedar loco y poder tratar eso que te pasó, que te generó tantos traumas. 23 años tiene la chica. 23 años con ansiedad, depresión, trastorno bipolar, fobias, o sea, es demasiado para una nena de 23 años. Entonces me dijo que a ella le costaba mucho hablar. Entonces le pedí, hice una estrategia que es simple, fíjense, le pedí que me apague la cámara, que yo no la pueda ver a ella. Y seguimos hablando así. Y me contó que fue violada cuando tenía 8 años. O sea, fíjense, a los 8 años, ahora 23, pasaron muchos años, sin embargo, todos los traumas que tiene se deben a ese hecho violento. Cuando uno piensa el daño, que no es solamente la carne en ese momento, hay violaciones que terminan matando a las criaturas porque las desgarran, ¿sí? Y me pasó de ver también en el hospital de pediatría donde yo hice mi práctica. Una criatura de 2 años y medio violada por su papá. 2 años y medio. Le estaban haciendo cirugías reconstructivas. Pero ustedes imagínense, una cirugía reconstructiva es doloroso también. Seguimos asociando dolor a la zona genital. El daño no se va nunca. Con los tratamientos psicológicos podemos aprender a manejar, pero son traumas que le va a durar a las personas durante toda su vida. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que esto de la violencia contra la mujer tenga un parate. ¿Sí? La violencia empieza en la infancia, empieza por falta de amor de mamá,
pasa por falta de límites de papá. Cuando no está mamá o papá, de la figura que es la figura materna, la que me da cariño, a veces la abuela, a veces chicos, hay chicos que se crían con la empleada y aman a la empleada, ¿sí? El amor de mamá le dio la empleada. A veces no está papá, pero está alguien que tiene la figura masculina de decir esto está bien y esto está mal. Cuando eso no se forma, cuando son chiquititos, salen personas que no les duele o no tienen, digamos, la empatía como para hacer daño al otro. Entonces les hace igual, les genera placer lastimar al otro y tener su placer a causa del dolor del otro. No es la penetración la violación, es el poder. Si ustedes le castran a un hombre violador, va a violar con la mano, va a violar con un palo. No hace mucho tiempo salió en Garupaca, debajo del puente ahí de circulación, una mujer que fue empalada. ¿Ustedes se imaginan morir del dolor que causa un palo metido en la vagina? Murió del dolor, es un dolor reflejo, es una muerte a causa del dolor vagal se llama. Es el extremo dolor de que le metieron un palo, un tronco, le metieron en la vagina. O sea, esos son hechos violentos de tal gravedad que sin dudas esa persona tiene que estar encerrada porque esa estructura mental no se cambia más. ¿Sí? Cuando son chiquitos y se nota la violencia, se puede recuperar con psicólogos, con tratamientos, se pueden recuperar. Pero cuando llegan a la edad adulta y tienen ese tipo de estructura, el violador es violador, listo, no cambia más. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que trabajar es sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanitos, sobre nuestros sobrinos, ¿sí? Si ustedes no tienen hijos, seguramente tienen alguien chiquitito que necesita guía, necesita que alguien le diga que le ama, necesita que alguien le diga esto no se hace porque está mal, esto se hace porque está bien. Hay que enseñar esos valores a la criatura. Si enseñamos eso, la próxima generación, esta ya está perdida, pero las próximas generaciones seguramente van a salir mejor. Perdón que me fui con este tema, pero haciendo alusión a que fue el día de la violencia contra la mujer, me tocó dar charlas a padres de niños de jardín infante y justamente le dije esto que le estoy diciendo a ustedes. Así que bueno, nos vemos chicos la próxima clase. Yo en cuanto me entero a qué hora es lo que tengo la actividad, yo les aviso a ustedes si suspendemos la clase y la damos otro día, ¿sí? Bueno, niños, que tengan un buen fin Bueno, de semana. gracias. Pasen bien, disfruten y cuídense. Ahora ya Igualmente. saben todos los métodos, así que cuídense. Chau, Igualmente. chau. Chao. Bueno, profe, chau, chau. No puedo cerrar. Ahí está.